Hola, bienvenidos a todos los que se van integrando. Estamos dando un momento para recibir a todas las personas que hoy estén listas para hacer este 30 por 30 en conjunto. Gracias por estar por acá. Me encantaría aprovechar, si quieren anotarnos por acá, en un mensajito, en un comentario, si se dieron cuenta de qué puntos de vista están teniendo o han sido repetitivos en cada año, en cada cierre de año, que les gustaría cambiar. Alguna incluso percepción, algo que se les haga pesado de fin de año o de inicio de año, que justo en esta etapa o en esta época por ahí esté resonando o empiecen a brincar esos puntos de vista. Esa es la pregunta que hoy quisiera hacerles en este inicio de este día 20. ¿Qué puntos de vista te están limitando en este cierre de año? ¿Qué puntos de vista vienes arrastrando de cada año que si tuvieras hoy la oportunidad, podrías soltarlos? Por favor, compárteme qué te gustaría cambiar este cierre de año. Incluso la procrastinación viene muchas veces desde un espacio de perfeccionismo. Por ahí les compartimos unos procesos verbales en el canal y justamente de eso platicábamos, de eso les hablaban esos procesos verbales, que mucho está ligado la procrastinación a una perfección, a una autoexigencia. Entonces, si el diálogo interno que aprendimos o que vimos de nuestros referentes, ¿no? Papá, mamá o nuestro núcleo cuando éramos pequeños, había mucha autoexigencia, ya sea que te exigían mucho a ti o ellos se autoexigían, pero realmente eso aprendido, ese diálogo interno que está en ti, que muchas veces por ese perfeccionismo y la autoexigencia prefiero no dar el paso. Lo voy dejando de lado y entonces digo, mañana lo hago porque siento que todavía no soy suficiente. Entonces, toda esa información y todo donde aún crees que no estás lista, que no eres suficiente, que inconscientemente estás renunciando a esos sueños, a esos deseos, a esos anhelos que ya están en tu corazón. ¿Lo quieres destruir, descrear, por favor? Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, pases y más allá. ¿Qué tal que elegirte y dar ese paso va a ser lo que más expanda tu vida y tu realidad en conciencia y en reconectar con tus dones y talentos físicos y psíquicos, ¿vale? Todo lo que impida esto lo quieres destruir, descrear. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, pases y más allá. Gracias. Dora, bienvenida, buenas noches. Gracias por estar presente. Gracias, Grecia, bienvenida también. Voy leyendo por aquí sus comentarios. Gracias, gracias. Ahora, todo en donde te estás juzgando de no haber concluido algo este año, en donde te estás autocastigando inconscientemente por no haber cumplido lo que dijiste que ibas a cumplir o las metas que ibas a cumplir. Lo quieres, por favor, soltar hoy. Lo quieres disipar ahora, por favor. Toda la expectativa que hayas tenido de ti, de esos sueños que tenías, de esas metas que tenías y que crees que no han llegado a un buen término, por favor. Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Porque hasta que no podamos limpiar esos puntos de vista, esas creencias, esas programaciones, etiquetas, juicios, comparaciones, conclusiones de que no puedes, de que no fuiste suficiente, de que nunca logras lo que te propones, todos esos puntos de vista que nos han compartido, mientras los sigamos teniendo ahí, es un diálogo interno que sigue creando nuestra realidad de esa manera. Entonces, todos ellos, por favor, hoy los quiere liberar, disipar, destruir, descrear, por favor. Gracias.
Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, pases y más allá. Todo lo que vienes cargando este año a través del dolor, de la pérdida, del cansancio, del miedo o de la repetición de programaciones automáticas. ¿Lo quiere liberar, disipar, destruir, descrear, por favor? Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Ahora, cuando te estás autoexigiendo al grado de quedarte bloqueado, al grado de alterar tanto tu sistema nervioso con todo el cortisol, al grado de autoflagelarte, ¿quién está haciendo? Todo eso, por favor, lo quiere liberar, disipar, destruir, descrear de todo tu sistema, por favor. Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, corto, chicos, pobats, creaciones, pases y más allá. ¿Qué tal que hoy pudieras comenzar una nueva historia contigo? ¿Qué tal que hoy te dieras la posibilidad de crear un nuevo guión? Ese elegido por ti. Ese con tus elecciones, con conciencia, con amabilidad, con herramientas de conciencia. Todo lo que impida esto lo quieres destruir, descrear, por favor. Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, pases y más allá. Y toda la culpa acumulada y su efecto proyectado en tus decisiones. ¿Lo quieres destruir, descrear, por favor? Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, pases y más allá. Inhala y exhala. ¿Cómo nos vamos sintiendo? ¿Es igual o se va percibiendo diferente? Bienvenidos a los que van ingresando. Qué gusto verles. Lulú, qué gusto que ingresaste hoy. Muy bien. Gracias, Grecia. Me gustaría hacer la energía de la permisión. Excelente. Porque la permisión está totalmente ligada, en efecto, al recibir. ¿Vale? Entonces, ¿qué requerimos para la permisión? Bajar las barreras. ¿Vale? Bajar todas y cada una de las barreras que de manera inconsciente y a veces un poco consciente, ¿no? Consciente desde la parte cognitiva, estamos poniendo que está impidiendo que recibas con facilidad, ¿vale? Entonces, todos los puntos de vista que te ponen en resistencia ante el recibir, los quieres liberar, disipar, destruir, descrear, por favor. Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué aprendiste, qué aprendimos acerca del recibir? ¿Ha sido fácil para ti recibir? ¿Aprendiste a recibir con facilidad? ¿O aprendiste muchos puntos de vista y juicios acerca de el recibir que te impidan recibir ahora? De no recibir de los hombres, o de no recibir de las mujeres, o de no recibir de la gente que tiene mucho dinero, o que es desde nuestra percepción que puede ser como presunciosa, o tal vez no recibir si crees que tienen otra intención, o no recibir porque entonces te sientes en deuda, ¿ok? Entonces todo lo que te impide estar en permisión para recibir de todo y de todos, ¿lo quieres liberar hoy, disipar? Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todos los miedos del rechazo de ti, del rechazo de ti hacia otros, los quiere liberar, disipar, destruir, descrear, por favor. Gracias.
acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué tal que hoy puedes recibir sin culpa, sin carga, sin deuda y sin tener que dar algo de vuelta? Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Muchísimas gracias. ¿Cómo nos vamos sintiendo? Gracias, Grecia, por... Sí, claro. Y es que en la mayoría de los casos es normal que nos hayan enseñado, por supuesto no como una parte mala o de castigo, ¿no? Realmente es como ellos lo aprendieron así también, ¿no? Acerca del recibir. Yo recuerdo que incluso en mi familia llegaba a haber como puntos de vista de mi abuelita materna, que fue un amor siempre, pero que sí es cierto que ella también había aprendido estos puntos de vista acerca de no confíes en las personas. No confíes en todos porque hay gente muy mala. Entonces, imaginen esta percepción que se fue acumulando. Disculpen, está saliendo por ahí el gallito feliz. Esta percepción, ¿no?, acumulada a nivel familiar, lo digo a nivel sistémico, de patrones aprendidos acerca de no confiar totalmente en las personas, ¿no? Entonces, hasta que puedes hacerte este tipo de preguntas, te das cuenta de, caray, con razón, ¿no? A lo mejor por eso dudaba de otros y hasta de mí. Y entonces, afortunadamente siempre hay herramientas, y cuando empiezas en un autoconocimiento, es justamente cuando te cuestionas de dónde viene esta información, no por la culpa o el castigo de quien viene, sino realmente para hacerlo consciente y tú elegir hacer un cambio, ¿vale? Entonces, todo eso, por favor, lo quieren liberar ahora. Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Pregunta que puedes hacer todos los días, que a mí me empezó a funcionar muchísimo y me sigue funcionando, y es, ¿qué sé yo de recibir con facilidad y amabilidad? ¿Qué sé yo de recibir con facilidad y amabilidad? Todos los días, todos los días. ¿Qué sé yo de recibir con facilidad y amabilidad? ¿Ok? Y después lo puedes hacer un poquito más potente, ya que empieces a habituarte cada vez más, porque te van a empezar a llegar los regalos cada vez más conscientes, ¿no? Hasta de halagos, hasta de que te inviten a algo, un café, una comida, que antes no estabas dispuesta a recibir. Y justo ahí comienzas a darte cuenta, ya me estoy abriendo a recibir. Hasta la ayuda de alguien más. Les he comentado que yo tenía, fíjense estos puntos de vista, que yo siempre era como yo sola todo lo puedo, ¿no? Por supuesto que había una información muy inconsciente y muy desde el ego, que todos tenemos esta parte egoica de decir yo sola por el mundo, ¿no? Y yo puedo, y yo la parte como luchadora. ¿Y qué pasa? Que por supuesto que no vas a recibir de los demás, porque tú solita tienes todas las barreras hasta arriba. Y recuerdo que cuando empecé a hacer esta pregunta, me empezaba a dar cuenta cada vez más consciente de dónde me estaba permitiendo recibir, dónde se estaban abriendo las posibilidades para yo darme cuenta de si lo estaba recibiendo. Y recuerdo muy bien que en una ocasión uno de mis vecinos me iba a ayudar con un, ¿cómo se llama? Para el agua, se me olvidó el nombre, con un contenedor de agua, ¿no?, que estaba moviendo. Y enseguida fue, vecina, te ayudo, con toda la amabilidad. Y enseguida iba así a salir mi no gracias. Pero justo antes de que saliera, yo había hecho esa pregunta en la mañana, aunque sé yo de recibir con facilidad y amabilidad. Y cuando iba a salir mi no gracias, fue cuando me di cuenta. Y ahí es cuando estamos como en el autoobservador amable. ¿Ok? Entonces, ¿qué tal que ahora digo que sí? ¿No? Y ahora sí, gracias, ¿no? ¿Y qué tal que ahora sí estoy dispuesta a abrirme? Y el universo de verdad tiene todo para ti. Y cuando tú empiezas a hacer la energía de la permisión, del sí gracias, del sí gracias, cada vez llega con mayor facilidad el regalo.
y los regalos y los regalos y los regalos. Y entonces me daba cuenta que amigos me empezaban a invitar, cosas que antes yo no estaba dispuesta a recibir, porque antes yo era de, no, yo lo pago, no, yo lo doy, no. Entonces era el dar, y nunca me daba el permiso de recibirlo de otros. Entonces, por favor, hagan la pregunta y compártanos qué sucede. Gracias, gracias, gracias por compartir, Grecia. Entonces, muy bien, me encanta porque entonces todos los lugares, espacios en donde aún requerimos ser más y más, la energía de permisión para este cierre de año, para estas fechas, para Navidad, para Año Nuevo, para hacer la energía de la permisión con conciencia, de recibir todo lo que el universo tiene para ti a través de personas, situaciones y experiencias que contribuyan a tu vida. ¿Okay? Todo lo que impida esto, lo que es destruir, es crear, por favor. Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100. Corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Uy, qué maravilla, gracias, qué liberador. Gracias por el espacio, gracias por compartir los puntos de vista. ¿Cómo nos vamos sintiendo para comenzar hoy? Voy leyéndoles por aquí. Si estamos listos, por favor, pónganos un corazoncito. Si alguien tiene otro punto de vista, vamos a aprovechar la energía para limpiar ahí, para liberar. ¿Cómo es la Navidad para ti? ¿Es ligera? ¿Cómo son estas fechas para ti? ¿Son ligeras o tienen pesadez? Aurora, sí, totalmente. Dice, así me pasa, Viole, me enseñaron a ser tan autosuficiente que casi lloro cuando me encuentro en esa situación. Totalmente, Aurora. Ahora vamos a hacer la pregunta y el espacio de, qué sé yo, de recibir con facilidad y amabilidad. ¿Qué sé yo? De recibir con facilidad y amabilidad. Gracias. Gracias por la permisión. Muy bien. Excelente. Pues si no hay otro punto de vista por ahí ahora por liberar y limpiar, vamos a comenzar con... ya sé. Entonces, todos los puntos de vista que tenemos acerca de la enfermedad, ¿ok? De la enfermedad, de las fechas, del efecto acumulado, de la repetición de patrones, de síntomas, enfermedades. ¿Lo quieren liberar, disipar, destruir, descrear, por favor? Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, pases y más allá. Nos dicen por aquí, quiero saber lo que realmente quiero en mi matrimonio. Ok. Estaría interesante desde qué perspectiva lo estamos viendo, ¿no? Pero lo que más contribuye siempre en el tema de relaciones, empezar a hacer una limpieza con cualquier vínculo que tengamos. ¿Por qué? Todo vínculo que hemos tenido con alguien, cualquier relación, en matrimonio, en nuestros hijos, en padre, madre, etc., se ha construido a base de programaciones, ¿no? De programaciones que ya tenemos también, de lealtades familiares, y también se ha construido de nuestra percepción y de los juicios que tenemos acerca de las cosas que suceden. ¿Okay? Es como si llega a pasar una situación, por ejemplo, en matrimonio, seguramente tu percepción y la percepción de tu pareja es distinta, porque cada uno tiene su historia, cada uno tiene con sus patrones, y la percepción de cómo están viendo esa situación, a menos que llegue el momento en que lo hablen y esté la permisión de ver cómo es la perspectiva de cada uno, pero cada uno tiene su propia perspectiva de las cosas, porque cada uno tenemos nuestros puntos de vista basados en lo que hemos aprendido en nuestra historia, ¿vale? Y de nuestros referentes. Entonces, ¿qué es importante hacer? Primero una limpieza. Entonces, todo lo que fue mi relación con, añade el nombre, hasta hace 10 segundos, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos,
Pobats Creaciones, Bases y Más Allá. Nuevamente, todo lo que fue mi relación con, añade el nombre de la persona, hasta hace 10 segundos, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, Pobats Creaciones, Bases y Más Allá. Y es bien interesante porque a veces es importante hacerla hasta 3 o 7 veces la misma pregunta, porque empiezan a emerger, a salir a flote muchas emociones, juicios de experiencias que has vivido con él, de esta o de experiencias pasadas. Entonces, otra vez, todo lo que fue mi relación con, añade el nombre, hasta hace 10 segundos, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, Pobats Creaciones, Bases y Más Allá. Y ahora, ¿qué energía, espacio y conciencia requiero ser para crear una relación con conciencia, con, añade el nombre? Todo lo que impida esto, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, Pobats Creaciones, Bases y Más Allá. Me encanta hacer este proceso porque primero vamos a limpiar. Imaginen que es como estamos vinculados con hilos energéticos, basados en las experiencias pasadas, en las conclusiones pasadas, en cómo fue tu relación, en si fue tóxico, no tóxico, contributivo, no contributivo, lo que cada uno ha tenido en su vida y en su historia, pero todo lo que ha sido de limitación sobre todo, tiene un espacio de cierto vínculo de toxicidad o de mucha toxicidad. Entonces, si no lo renovamos y no lo vamos limpiando, destruyendo y descreando, seguimos creando sobre lo mismo y sobre lo mismo y sobre lo mismo, ¿vale? Entonces, vamos a estar dispuestos a limpiar a profundidad todo lo que ha sido la relación con esa persona y entonces ahora sí puedes abrir la pregunta. ¿Qué nueva relación con conciencia puedes crear? Puedes instituir con esta persona, ¿vale? ¿Qué energía requiero ser con esta persona? ¿Okay? Todo lo que te impida percibir, saber, ser y recibir lo que es verdad para tu ser con ese vínculo, con tu pareja. ¿Lo quieres destruir y descrear? Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, Pobats Creaciones, Bases y Más Allá. Y ahora, ¿qué sabes de vincularte con todas las personas? Ya sea con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, con conciencia. Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, Pobats Creaciones, Bases y Más Allá. Muchísimas gracias. Muy bien. Inhalen y exhalen. Les voy a invitar a bajar las barreras. Vamos a bajar aún más todas y cada una de las barreras para comenzar con este programa, tu programa de conciencia el día de hoy. El día 20, felicidades por llegar hasta aquí. Felicidades por elegirte y qué más es posible y cuánto más puede mejorar. Gracias. Baja tus barreras. Y vamos a bajar las barreras detrás de todas y cada una de las barreras. Inhala y exhala. Inhala profundo. Sostén el aire un momento. Y vamos a exhalar largo, largo. Nuevamente. Inhala profundo. Sostén el aire. Y exhala largo, largo. Gracias. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo, lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo.
todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambian. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia
ya soy ahora, de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambian, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad,
lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, pases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, pases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, pases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno y malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, pases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, pases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, pases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad,
lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien,
más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, pases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, pases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, pases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, pases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, pases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, pases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral,
constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, pases y más allá. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, pases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, pases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, pases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, pases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, pases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien. Más conciencia, por favor.
¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, poripoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos,
Pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal
que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión, todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, pases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, pases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Y más allá. Inhala y exhala. Inhala profundo y exhala. ¿Cómo están? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué tal? Que me estaba quedando sin voz. Podipoc. Fíjense qué interesante porque estaba perfecta mi voz hasta antes de comenzar el live, el día de hoy, el en vivo. Entonces empecé a hacer, ahora sí que en vivo, algunas herramientas energéticas, ¿no? Además de estar con ustedes en el 30-30, preguntándole a mi cuerpo también qué requería. Y justo por ahí también había una información de descanso. Entonces todos los que de alguna manera estas fechas no se dan el espacio del descanso que su cuerpo requiere, lo destruyen y descrean. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Entonces vamos a entrar en permisión, incluyéndome también, para darle al cuerpo el descanso, la hidratación y lo que el cuerpo requiera, ¿vale? Recuerden que siempre le pueden preguntar al cuerpo, ¿qué requieres? ¿Qué hay detrás de esto que no estoy viendo? ¿Ok? Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí hoy. Felicidades por estar aquí en el día 20. Más conciencia, por favor. Me encanta leerles, me encanta escuchar sus testimonios. Hoy también nos compartían testimonios acerca de que se están ganando incluso regalos, ¿no? Regalos de posadas, de eventos de trabajo, de eventos familiares, que han recibido más dinero, más ingresos.
Entonces, ¿qué más es posible? Recuerden estar en la herramienta, recuerden mantenerse haciendo este 30x30 con nosotros. ¿Qué más es posible? De verdad nos llena el corazón. El día de mañana tenemos las barras de Access. Hoy yo me voy a activar MTBSS, que justo mi cuerpo me lo estaba pidiendo. MTBSS es un proceso corporal que incluye herramientas maravillosas para fortalecer el sistema inmune, justamente, y para liberar al cuerpo de cualquier cosita que no esté funcionando en su manera más óptima, ¿no? Que esté teniendo un mal funcionamiento. Entonces, es uno de los procesos maestros en Access Consciousness para el tema de la salud y de fortalecer el sistema inmune. Entonces, hoy me lo voy a activar porque mañana tenemos la certificación de barras y mi cuerpecito va a querer estar al 100%. Me dice Lulu por acá, muchas gracias, Viola, miel con limón, totalmente. Ahorita también me voy a comer un poquito de miel, o tomar miel con limón más bien, y tal vez un poquito de sal marina. Gracias por la recomendación, Lulu. Pues gracias nuevamente. Mañana, si alguien se quiere integrar en Guadalajara, en nuestra sucursal de Cañadas, vamos a estar por acá con la certificación de barras de Access Consciousness. Si alguien se quiere venir a practicar, que la haya tomado antes, por favor mándenos un mensajito. También está el espacio abierto para que practiquen. Aurora nos dice, hoy lloré mucho, Viole. Gracias, Aurora. Gracias por tu permisión, por la vulnerabilidad, porque muchas veces también se requiere y nos permite liberar muchísimo que estaba ahí estancado. Vamos como a esos puntos clave, esos 20 de conciencia, y lo mejor y más bonito es que podamos transformarlos, verlos para cambiarlos. Gracias, nos dice Lucy por aquí. ¿Qué más es posible? Bendecida y agradecida. Gracias a ustedes. Lulu, té de canela, jengibre con limón. También lo voy a hacer. Gracias, Lulu, por todos los tips. Ahorita, miren, me voy a poner el cuerpecito a todo lo que pida. Denle al cuerpo lo que requieran. Esto también es un recordatorio para todos. Que tengan bonita noche. Nos vemos mañana. Que descansen. Por aquí ya estoy recibiendo sus tips y ahorita yo todos los voy a hacer. También me dicen aquí bicarbonato con sal. Claro que sí. Ahorita voy para allá. Bonita noche. Un gustazo.